estaban revestidos de oro. Primer libro de los Reyes 6, 2, 23 y 28. La descripción de la Biblia sugiere cómo fue el plano del templo de Salomón, muy parecido a los de los templos construidos por los pueblos politeístas vecinos. El más similar es uno situado a cientos de kilómetros al norte de Jerusalén, Ain Dara, en la actualidad Siria. Ambos poseen dimensiones parecidas y la misma planta. Los dos templos están custodiados por esfinges y querubines, como los llama la Biblia. La peculiaridad del templo de Ain Dara son las enormes huellas del dios que lo habitaba, las cuales marcan sus pasos hacia el trono que se halla en el santuario interior. Si tomamos la información sobre el templo de Salomón, que se halla en el libro de los Reyes, y la comparamos con el templo de Ain Dara, tenemos una imagen bastante buena de su aspecto en la época de Salomón. Ahora es posible reconstruir con algo de seguridad el templo de Salomón y cómo los israelitas adoraban a su Dios. En la entrada había un enorme altar. Detrás había un atrio que llevaba al interior del templo. Había una sala, el santuario, y detrás la sala más sagrada, donde, según la tradición, se encontraban el Arca de la Alianza y las tablas de la ley. Esta zona era considerada el lugar más sagrado de la tierra porque era la sala en la que se podría encontrar la presencia de Dios. Aunque los sacerdotes adoraban a Yahvé en el templo, muchos israelitas no eran tan fieles. En Tel Rehob, los arqueólogos están desenterrando una casa israelita que ilustra las prácticas religiosas de sus antiguos habitantes. Hemos encontrado esta figura de barro tan bonita y excepcional que muestra una diosa, la diosa de la fertilidad, que era adorada aquí en Israel. En este caso, está sosteniendo a un bebé. ¿Quién es esta diosa de la fertilidad? ¿Y qué hace un ídolo pagano en un hogar israelita? Pruebas fehacientes de su identidad surgieron en 1968. Bill Diver llevaba a cabo una excavación para salvar unas tumbas en el sur de Israel, cuando un habitante de la zona le entregó una inscripción robada. Cuando regresé a casa y la desempolvé, pensé que me iba a dar un ataque al corazón. Resultó ser la inscripción de una tumba en caracteres nítidos del siglo VIII. Contiene el nombre del fallecido y dice: bendito sea por Yahvé, en buen hebreo bíblico. Pero dice por Yahvé y su Aserá. Y Aserá es la antigua diosa madre cananita. Miles de figuritas y varias inscripciones que vinculan a Yahvé con Aserá se han encontrado por todo Israel. Muchos expertos creen que este es el rostro de Aserá. La conclusión de Diver es que Dios tenía esposa. Cientos de años después de que los israelitas se sacudieran sus raíces paganas cananitas, el monoteísmo todavía no se había consolidado completamente. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí, y ofrecían sacrificio a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Libro de Oseas 11:2. Los israelitas habían suscrito un contrato con Dios. Si lo mantenían, serían recompensados. Si lo rompían, Él los castigaría usando como instrumento a las potencias extranjeras. Los acontecimientos parecieron dar la razón a las ominosas predicciones de los profetas.
Poco después de la muerte de Salomón, las 10 tribus del norte se rebelaron y formaron el reino septentrional de Israel. Entonces, un nuevo enemigo irrumpió en Mesopotamia para crear el mayor imperio conocido en Oriente Próximo, el asirio. Numerosos textos y relieves asirios dan testimonio de su dominación sobre Israel y Judá. En el año 772 a.C., el ejército asirio acabó con el reino septentrional. Los que se libraron de la muerte o del exilio a Asiria emigraron a Jerusalén, donde seguían reinando los descendientes de David y Salomón. Según la Biblia, uno de ellos, Josías, atendió las exhortaciones de los profetas. En el libro de los Reyes se cuenta que el rey Josías reinó a finales del siglo VII a.C. Le dijeron que en los archivos del templo habían encontrado un pergamino. Se lo entregaron y mientras lo desenrollaba para leerlo, el rey se puso a llorar porque se percató de que era un texto sagrado que contenía algunos mandatos divinos que el pueblo de Israel había roto. Los especialistas creen que el pergamino perdido es una parte del 5.º libro de la Torá. El Deuteronomio, un extenso y detallado código de leyes y prácticas. Este texto inspiró a otro grupo de escribas en el siglo VII a.C., los denominados escritores D. Según la hipótesis documental, tras los redactores de los grupos J y E, D es el tercer conjunto de escribas que tomaron parte en la redacción de la Biblia hebrea. Los redactores D reescribieron el Éxodo para reafirmar la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Debéis amar al Señor porque Él os ama. Os ha amado más que a cualquier otra nación. Así que el amor divino a Israel requiere una correspondiente lealtad a Dios. La lealtad exclusiva a Dios. Y el Deuteronomio es la parte de la Biblia donde más se insiste en que solo se puede adorar al Dios de Israel. Para imponer la alianza, Josías ordenó que todos los ídolos y altares de otras deidades fuesen destruidos. El libro del Deuteronomio contiene la prohibición más clara de la adoración a otros dioses, los 10 mandamientos. Yo soy Yahvé, tu Dios. No tendrás dioses extraños delante de mí. No crearás ídolos ni te inclinarás ante ellos o los adorarás. Deuteronomio 5, 6 al 9. Al asociar la creencia en un solo Dios con la conducta moral, los 10 mandamientos establecen un código de moralidad y justicia para todos, el ideal de la civilización occidental. A pesar de las reformas de Josías, los antiguos israelitas siguieron adorando a otros dioses. La aceptación de un dios y el triunfo del monoteísmo comenzó con una serie de sucesos de los que la Biblia, la arqueología y los textos antiguos dan fe de forma nítida. El primero es la destrucción de la morada terrenal de Yahvé, el Templo de Jerusalén. En el año 586 a.C., el nuevo imperio mesopotámico, tras derrotar a los asirios, invade Israel. Los babilonios saquean el templo e incendian la ciudad sagrada. Ante sus ojos, los victoriosos babilonios matan a los hijos de Zedequías, el último rey de la casa de David, y dejan ciego al monarca. La alianza, la promesa hecha por Yahvé a su pueblo elegido y a David de que su dinastía gobernaría Jerusalén por toda la eternidad, se ha roto. Tras 400 años, Israel es barrido. Los babilonios capturan a los sacerdotes, profetas y escribas.
y los arrastran encadenados a Babilonia. Los documentos babilonios confirman la presencia de israelitas exiliados, incluido su rey.